Saludo, Armando, buen día. Gracias, te saludo igualmente, Alejandro, buenos días. Vamos a empezar por el famoso TEMEC, por lo que quedó en el nuevo adendo, que es lo que se firmó ayer. Y te voy a decir, en todo el análisis que se hace, hay críticas a lo que el nuevo TEMEC tiene, y muchas de ellas son válidas, algunas no. Lo principal, creo yo, y lo que se siente en Estados Unidos, lo que se dice en Estados Unidos, es que al menos esto crea certidumbre acerca de lo que va a hacer negocios en México en el futuro. Y eso es importante porque la inversión se había caído, la inversión extranjera. Esa inversión ahora tiene ya reglas fijas y entonces sabe a qué atenerse. Otra cosa que llama la atención es la cuestión esta de los inspectores. Es cierto que los inspectores se hicieron a un lado, pero ahora Estados Unidos, y eso es por presión de los sindicatos estadounidenses, ahora Estados Unidos tendrá en su embajada en la Ciudad de México agregados del Departamento del Trabajo. Entonces, ¿para qué? O sea, para verificar que las condiciones son suficientemente amplias y libres para que los mexicanos se sindicalicen o no se sindicalicen, y cuando tengan problemas que en realidad se atiendan los problemas que tienen, porque hasta ahora esa era parte de lo que no se había hecho con el anterior tratado. Esto es lo que más llama la atención, y estos paneles internacionales estarán formados por mexicanos, estadounidenses y canadienses. Pero además de esto, los agregados o los attachés del Departamento del Trabajo en Estados Unidos, de Estados Unidos, van a tener que rendir cuentas al Congreso acerca de qué es lo que se está haciendo en México con toda esta cuestión de la reforma laboral. Entonces, a mí se me hace que si tanto hablamos de soberanía, pues deberíamos respetarla, porque esto sí es una metida muy grande de intromisión por parte de Estados Unidos en los asuntos laborales mexicanos. Eso es Armando, por un déjame lado. decirte que Jesús Seade acá en México dice que eso no va a pasar, es decir, además de los aranceles que no va a haber para el acero y demás, pero dice Seade que eso no va a pasar. Entonces, ya Gustavo de Hoyos, el líder empresarial mexicano, decía, habría que leer las letras chiquitas del TEMEC. Yo Ajá. las tengo, y eso es exactamente lo que dice. Todas esas letras pequeñas son las que salieron del Comité de Medios y Arbitrios, que es el que se encarga de todo eso, Ways and Means en la Cámara de Representantes, y es el que negoció todo eso. Si eso no se aplica, está escrito y está puesto en el papel, y en el papel que firmaron ayer. Entonces, si no lo van a hacer, van a tener un problema, porque parte del castigo que ahora recibiría México es que las industrias que no tengan o que no cumplan con todas esas condiciones de asociación laboral libre, entonces serían castigadas con aranceles o con simplemente cerrarles el paso a los Estados Unidos. Entonces, no es una cosa pequeña, es algo que si lo van a arreglar o lo van a modificar, hay que verlo. Lo que tú decías es cierto, el 18 va a votar la Cámara de Representantes, al menos hasta este momento, ese es el plan, pero el Senado no lo va a hacer en Washington. El Senado se va a tardar en hacerlo, Alejandro, y eso va a ocurrir hasta enero, y eso es culpa interna de los representantes y de problemas internos que tienen ellos con el presidente Donald Trump. Y hablándote de Trump, ahora sí, lo más curioso es que ayer a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana se anunció este avance con el TEMEC, pero a las 9 de la mañana se habían anunciado estos dos otros cargos que hay en contra de Donald Trump, que son al final de cuentas lo que resultó de la negociación. Y esos pudieron haber sido muy serios, porque en lugar de obstrucción de la justicia, que es un delito grave, que está tipificado, hay una obstrucción a un proceso del Congreso, por el que generalmente te pueden dar dos coscorrones, pero no cortarte la cabeza. Pequeña, Y gran el otro diferencia, ¿no? es una diferencia enorme, porque si tú obstruyes a la justicia, eso es lo que hizo que Donald Trump, que Bill Clinton. Bill Clinton Sí. y que Richard Nixon tuvieran como cargos principales. Esos eran garantía de destitución. El del Congreso, el de desobedecer o no cooperar con el Congreso, como te digo, puede pasar con un coscorrón y se acabó. El otro es el de abuso del poder presidencial, que tampoco está tipificado dentro de las leyes de los altos crímenes y delitos que se tipifican para sacar a un presidente de su oficina o del cargo. Y lo que más llama la atención acerca de esto es que ese cargo, precisamente, Alejandro, pudo haber sido traición y soborno, que sí hubieran sido muy fáciles para sacar a Donald Trump. El juicio se va
a enero también en el Senado y ahí está garantizado casi que esto no terminará en la destitución de Donald Trump. Entonces, todo esto que acabamos de ver es un cuento de 2 años, es una pérdida de todo un año. Esto del TEMEC, de firmarlo a última hora, es producto precisamente de esa tardanza por parte de los demócratas y de haber investigado durante tanto tiempo a Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero cualquier cosa que ocurra en enero en el 2020, yo les garantizo que Donald Trump va a seguir de candidato y vamos a ver cómo llega dentro de un poco más de 300 días a las elecciones de este país, pero podría tener la posibilidad de ser reelegido. O sea, vamos a ver pirotecnia con pólvora húmeda, mojada. Totalmente. Y a lo mejor muchos de esos cohetes se van a cebar, porque en realidad no hay suficiente poder o suficiente fuerza para que esto se quede. Es una alerta a Donald Trump, es decirle, te vamos a seguir vigilando, es hacerlo quedar mal con mucha gente, pero ayer, si tú lo hubieras visto, estuve en 2 lugares en Pensilvania, porque él sabe que el estado de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, continúan siendo las claves para la próxima elección. Y por eso él va a hacer todo lo posible por ganarlos. Armando, eso es por un lado. brevísimamente, por lo de Genaro García Luna. Está todo el mundo sorprendido. Y obviamente no es Genaro García Luna, es quien era presidente entonces y cuánto sabía Felipe Calderón de estas cuestiones y de estos sobornos de García Luna. Ahora, ojo, todo esto son denuncias de los mismos narcotraficantes, del hermano del Mayo Zambada, que testificaron durante el juicio del Chapo Guzmán. Y todos estos testimonios, algunos de ellos no son probados. Lo que va a ser muy difícil para García Luna es realmente salir de todo esto, porque el distrito este de Nueva York es alguien que es independiente del Departamento de Justicia. Yo leía que decían que el procurador había estado en México y había llevado noticias de que esto iba a ocurrir. En realidad no hay tanta compaginidad entre el Departamento de Justicia y el distrito este de Nueva York. El distrito este es completamente independiente y este tipo de investigaciones las hacen. Tardaron mucho tiempo en esto. ¿Tú te acuerdas que estos cargos contra García Luna no son nuevos? Vienen de hace meses. Hace meses que él habló con toda la prensa en México y con la prensa que le hizo caso en los Estados Unidos para decir que era completamente inocente y que todo lo que él tenía era producto de su trabajo. Vamos a ver si eso es cierto, pero él será presentado el día 17. El día 17 será presentado ante los jueces para determinar su situación. Y esto es muy serio. Si se llegara a probar lo que se dice, este hombre podría pasarse el resto de su vida en la cárcel. Sí, sin duda. Uno de los temas será que justifique legalmente su estilo de vida, luego de haber dejado el gobierno mexicano, toda su fortuna y su vida lujosa, ¿no? Él estaba asociado con una firma israelí de seguridad y él dice haber tenido mucho éxito con ellos y haber ganado mucho dinero, como para tener casas de 3.3 millones de dólares. Ahora en Estados Unidos no las tiene mucha gente. Bueno, pues lo tendrá que probar. Armando, te mando un abrazo. Pensábamos que el año se había acabado informativamente y resulta que todavía no, ¿no? No, todavía no. Y eso nos podremos llevar hasta quizás el 23 de diciembre. Así que listos. Armando, te mando un abrazo. Gracias.